Entonces, bueno, hablemos del tema de la reforma constitucional. Hablemos de la propuesta de reforma constitucional y de lo que ocurrió ayer en el Consejo Económico y Social. Miren, lo que ocurrió con este tema en el Consejo Económico y Social pudiera ser lo que ocurra con otros temas, pero el más complejo era este. Pero el Consejo Económico y Social, que lo hemos creado como una instancia constitucional, como una mesa que tenemos para llevar allí a todos los sectores a discutir y a establecer posiciones sobre distintos problemas, de la forma en la que está establecido, pues es ideal, pero no práctica, porque la gente va allí a discutir, no a ponerse de acuerdo, porque para ponerse de acuerdo tienen que haber procesos previos y mediaciones previas, afinamientos previos de las posiciones. De lo contrario, lo que tendremos allí será un espacio donde cada quien va a discutir su posición, pero no hay acuerdo. Entonces, ese rol de Agripino Núñez Collado es un rol que está haciendo falta en la sociedad dominicana. Ok, vamos a la discusión, pero no es lo mismo llegar a la discusión cuando ya nos hemos reunido, afinar nuestras posiciones, se ha dialogado con todos los líderes políticos, se están buscando los puntos comunes, se está buscando que las diferencias pues encuentren también puntos comunes, y cuando vamos a la mesa de diálogo pues ya hay avance. Pero pretender el ideal de que tenemos una mesa de discusión y que llegamos allí, que vamos a sacar nada provechoso de eso, sin que hayan instancias que propicien diálogo, que propicien conversación, que propicien entendimiento al margen de eso, pues eso sería sencillamente una cosa que sirve a los medios, porque es una fuente de noticias. Eso sirve a los medios, es decir, es un entretenimiento mediático, el Consejo Económico y Social, no es otra cosa, un entretenimiento mediático con rango constitucional. Eso es lo que es eso. No tiene ninguna otra operatividad. Ahora bien, con el tema de la reforma constitucional. El tema de la reforma constitucional, el gobierno lo introduce de repente, como si fuera una propuesta cualquiera. De la noche a la mañana, mire señores, es aquí la propuesta de reforma constitucional que tiene el gobierno. Entonces, una reforma constitucional no requiere solamente que exista una mayoría como la exige la Constitución para llevar a cabo una reforma constitucional. No hay reforma constitucional sin consenso para una reforma constitucional. No hay reforma constitucional sin consenso para una reforma constitucional. Aquí nunca ha ocurrido eso que se ha pretendido hacer ahora. Porque cuando el presidente en cualquier momento ha presentado una propuesta de reforma constitucional, primero el presidente se ha encargado de consultar al liderazgo político y de tratar de llegar a algunos avances sobre esa reforma con el liderazgo político, a buscar cierto consenso con el liderazgo político. Pero no de que, mira, aquí está mi propuesta, vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a eso. Eso sería lo ideal. Entonces, lo primero es que
surge como una propuesta que no tiene el nivel de una reforma constitucional. Es como si yo tuviera que voy a mandar a modificar un párrafo de cualquier ley. No, no, no. Una propuesta de reforma constitucional tiene una serie de implicaciones. Entonces, tiene que dársele el nivel que eso amerita. Justificar cuál es la necesidad de esa reforma constitucional. Porque el argumento que esgrime el gobierno como principal razón para hacer esa reforma no lo compra nadie. El argumento de que supuestamente el interés es consagrar una independencia del Ministerio Público, que el artículo 170 de la Constitución lo consagra con las autonomías que le da al Ministerio Público. Y que por más vuelta que se dé en la forma de escogerlo y que se le cambie de nombre, como quiera tiene que intervenir las decisiones políticas. El cuento de Montesquieu de que supuestamente existe una división de los poderes, eso es una mentira piadosa de la que hacen posible la democracia, es decir, de crear instancias que entienden que tienen poder de decisión y que las cosas más o menos funcionan así. Pero en el fondo, todo el mundo sabe que el rol del Ejecutivo es fundamental y es determinante. El presidente no es solo el líder del Ejecutivo, es el líder del Congreso. Entonces, ¿qué es el principal objetivo? Bueno, ese es el principal objetivo expuesto. Ustedes saben por qué los partidos políticos opositores no van a apoyar esa reforma constitucional. Por algo que el presidente Abinader nos decía en España que no es su propósito, porque cuando conversamos con él en España, él dijo de manera categórica que no está de acuerdo con la reducción del 50+1 para ganar unas elecciones. Pero, aunque él no está de acuerdo con el 50+1 para ganar unas elecciones, con que eso se reduzca, y dijo que no lo aceptaría, y que Milagros Ortiz Bosch, cuando adelantó una declaración en ese sentido, lo hacía a título personal, que no le había consultado a él para hablar de ese tema. Aunque eso es así y el presidente se ha pronunciado de esa manera, eso no es lo que creen los partidos políticos. Es decir, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD están absolutamente convencidos de que la razón de la reforma constitucional es bajar el umbral para la escogencia del presidente de la República. Que todo lo demás es adorno, que siempre ha sido así, porque no ha habido reforma constitucional en la República Dominicana, no la ha habido, en el que no haya algún interés específico del Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo dice, no, mi interés es consagrar una independencia al Ministerio Público. Pero quiere consagrar una independencia al Ministerio Público que el propio Ejecutivo asegura que es independiente. Y que es tan fácil hacerlo independiente, como pronunciar una palabra para abrir una puerta. Es tan fácil eso, porque ¿cómo se hizo este Ministerio Público independiente? Sencillamente poniendo una persona ahí, que ya era parte del tren judicial. Entonces esa persona hizo el Ministerio Público independiente porque todos los demás que estaban ahí eran Ministerio Público y actuaban con independencia. Entonces,
No es tan necesario hacer una reforma para eso. No es tan necesario, no. Eso es lo que se plantea. Eso es lo que se plantea y lo que se discute, pero eso no es lo que creen los partidos. Eso no es lo que creen. Por eso no habrá reforma constitucional. ¿Por qué? Porque entienden que le dan la posibilidad al presidente Abinader de ganar en una primera vuelta su reelección. Sin ese cambio, no tiene posibilidad en estos momentos de ganar en una primera vuelta. Y si no tiene posibilidad de ganar en una primera vuelta, ellos entienden que le ponen más difícil la situación. Para el PLD eso es importante, pero es más importante para la Fuerza del Pueblo. Porque cuando aquí se estableció el 50+1, el 50+1 convirtió en rey al que estuviera en tercer lugar, porque lo hizo tan importante como el que está en segundo lugar. Tan importante y tan determinante como el que está en primer lugar también. Entonces, ahí no habrá manera de que se cree el clima, pero no es porque muy bien, la Fuerza del Pueblo explicó, dijo, no, es que para nosotros nos parece innecesaria esa modificación porque lo del Ministerio Público está consagrado en la Constitución. Y el PLD dijo, no, es que no es tiempo para eso. Y esta no es la coyuntura apropiada. Y el PRD dijo lo mismo, no. Ellos lo que dicen es, no lo que dicen, porque no me lo han dicho a mí, pero de lo que están absolutamente convencidos, es de que esa es la razón de la modificación constitucional, la que se le habría escapado a Milagros Ortiz Bosch, sobre la que ella advirtió. Porque olvídense, los políticos no hablan de cosas porque ella se la sueña, no fue que ella se soñó que eso, no. Probablemente en alguna instancia se estableció la necesidad de empezar a hacer opinión pública sobre ese tema. Después se habrá valorado que era un error. Porque sobre esa base los otros partidos se iban a cerrar a banda, como se han cerrado. Y ahí no hay posibilidad, pero olvídese que por eso, aunque repito, el presidente asegura de manera categórica que ese no es su propósito. Hay algo ya en el fondo de la reforma, cuando sea el momento y cuando se discuta, que yo le quiero pedir al presidente y a todos los políticos que tengan influencia en eso, que retiren eso y rechacen eso. Presidente, hay que acabar esto de pretender continuar desprestigiando a la política. Hay que acabar con eso. No vamos a tener una democracia sólida y con crecimiento institucional desprestigiando a la política. Eso de establecer que para que una persona sea designada en lo que sea, ahí lo citan porque, bueno, que una persona que vaya a ser miembro de la Junta Central Electoral, que tiene que tener 5 años sin haber tenido una militancia política, lo que usted le está diciendo o lo que le está diciendo al país, que tener militancia política es pecaminoso, que eso es punible, cuando ocurre todo lo contrario. Todo lo contrario. José Ortega y Gasset, que había formado la Liga por la Educación y que tenía alrededor de esa liga una gran cantidad de intelectuales, de políticos, etcétera, a su alrededor, decidió disolver la liga
porque advirtió de manera temprana que si en España no había una prestigiación de la política, los acontecimientos históricos podrían ser contrarios a las conveniencias de la marcha correcta del país. Y entonces disolvió la Liga por la Educación y le dijo a todos los que lo seguían, váyanse a los partidos políticos. Váyanse a los partidos políticos al de su preferencia. Váyanse a los partidos políticos. Él mismo, aunque nunca militó políticamente, sí contribuyó con la fundación del Partido Reformista de Melquiades Álvarez, que por eso después se llamó aquí un partido reformista en la República Dominicana, pero el Partido Reformista original es el Partido Reformista de Melquiades Álvarez, con cuya fundación colaboró Ortega y Gasset. Y le dijo, no, sin política no tenemos democracia. Todo es que participación ciudadana, que fulano, que perencejo, que jodienda. No, no, no. Son los partidos políticos. Y váyanse, pero al de su preferencia. No importa, pero váyanse y háganse militantes políticos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo lo contrario a la gente. Ten cuidado con comprometerte políticamente, porque eso te va a crear una objeción. Tú tienes que estar a la sombra de que supuestamente no ser político, y eres un político más sinvergüenza que cualquier político. ¿Por qué? Porque tú supuestamente no tienes compromiso político, pero lo tienes, porque todo el mundo termina teniendo compromiso político, porque a ti alguien te va a buscar para ofrecerte eso. Alguien te va a buscar, entonces, no, este viene aquí porque este es independiente. Este supuestamente es independiente. Averigüen por detrás con quién está comprometido. Entonces, no es verdad que una gente que haya tenido una trayectoria política decente y que tenga capacidad para desempeñar una función, hay que ponerle objeción porque haya tenido la militancia política. Desde luego, se establece que a partir de una designación, usted no puede estar activo en el ejercicio de una militancia política, y eso es otra cosa. Pero es absurdo, es inaceptable que para cualquier tipo de elección a una gente se le objete, se le ponga una objeción por haber tenido militancia política. Eso no debe aceptarse. Donde quiera que haya un político, hay mejor administración que en manos de un empresario. Eso no es verdad, que un empresario es mejor para estar al frente de lo que fuere que un político. Eso no es verdad. Entonces, esa insistencia que tiene el gobierno en eso, en poner ese perfil de que, mire, no, la política no, que no queremos la política. Queremos política, pero sin supuesto político. No. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Eso de pretender penalizar el ejercicio de la actividad política. Yo creo más en gente que está claramente definida, con la que usted sabe a qué atenerse, y no en las supuestas agendas ocultas. Bueno, ustedes se acuerdan de aquello, de la existencia de supuestamente dos sectores periodísticos en la República Dominicana, uno que era independiente y los otros que no eran, que tenían posiciones. Después resultó que no había independientes, todo el mundo estaba comprometido. Hasta los tuétanos comprometidos todo el mundo. Pero que fulano era independiente y fulano no era dependiente. entonces, vamos a manejarlo con agenda clara. Que cuando la gente escucha al señor Pozo, sepa a qué atenerse con él. Sepa a qué atenerse con él. Este es un independiente que tiene, pero entonces con su agenda oculta. Con su agenda oculta, no. Eso de rechazar para cualquier cosa la elección, que usted haya tenido militancia política, es absurdo. Es un irrespeto a la actividad política. Es un irrespeto, una desconsideración con la actividad política. Para cualquier cosa. Entonces, la reforma, insisto, no tiene espacio por eso. ¿Por qué? Porque los partidos políticos ven otra cosa ahí. Por más que se explique, los partidos políticos están viendo otra cosa.
Y además no hay la coyuntura, no hay la posibilidad de eso. Insistir en eso es insistir en formar un frente, porque también el gobierno tiene que ver que ha ido adoptando una serie de decisiones que está contribuyendo a la creación de un frente. Con las cuestiones de los alcaldes, ¿qué ha hecho? Unir a PLD, a Fuerza del Pueblo y al PRD. Unirlo contra el gobierno. Con la cuestión esta de la modificación constitucional que ha hecho, unir ese frente. Entonces, si siguen tomando acciones que creen ese factor, van a consolidar un frente. Y en esa circunstancia, entonces, sería más difícil que el presidente pudiera lograr su segundo periodo, como tiene pleno derecho constitucional a buscarlo. Cambio y fuera.